E30 es probablemente el BMW más BMW para el grueso de los aficionados a BMW. Cierto es que a medida que llegan nuevas generaciones de entusiastas, este cetro se va transfiriendo progresivamente al E36, pero hoy por hoy el E30 sigue siendo la niña bonita de la marca bávara. En su momento tuvo un papel clave por muchas razones, pero entre todas ellas hay una que llama la atención. El E30 sirvió a BMW para volver al mercado de los descapotables, tras prácticamente 3 lustros sin contar con un modelo propio a cielo abierto. Hoy justo vamos a hablar de ese tipo de carrocería. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Tenemos este impoluto BMW 318i Cabrio E30 de 1992 para nuestra sección de usados sí, pero interesante. BMW no sería lo que soy, o por lo menos no sería lo que todos creemos que soy, si no fuese por el E30, pero realmente la historia viene de mucho más atrás. Lo hemos contado más de una vez, tras la Segunda Guerra Mundial BMW estaba en la ruina. De ella le sacó el desarrollo de un producto, la Neue Klasse, el coche de tamaño medio destinado a crear volumen y facturación, estableciendo el patrón de lo que serían todos los BMW de los últimos 75 años. De la Neue Klasse y su evolución nos encantaría hacer un documental, pero nos lo vamos a guardar para cuando BMW presente la nueva y homónima Neue Klasse eléctrica, que está a la vuelta de la esquina, pero mientras tanto, centrémonos en la jugada de hoy. La Neue Klasse original llega a principios de los 60. Entre los modelos ofrecidos está una variante 1600, de la que se crea una versión de solo 2 puertas más compacta para 1966, con la idea de conmemorar el 50 aniversario de la firma. Para evitar confusiones con el 1600 de 4 puertas normal, BMW le asignó el apellido 02, creando el 1602 y abriendo una nueva categoría de modelos para la firma. Así nacía la serie 02, que era 300 milímetros más corta que el Neue Klasse del que derivaba. 300 milímetros es mucho, es una regla de estas que utilizabais en el cole de 30 centímetros. Inadvertidamente y sin saberlo muy bien, BMW había creado la semilla de lo que iba a acabar siendo la Serie 3, pero en aquel momento no parecía que aquel proyecto de un 2 puertas más cortito, más compacto del Neue Klasse fuese a ser tan importante como acabó siendo después. Y la idea era sencilla: ofrecer un producto más deportivo, más compacto, más utilizable todos los días, con el que conquistar una parcela de mercado, un perfil de clientes que no tenían tanto dinero en el bolsillo y que también eran más jóvenes. Del 1602 se crearía en 1968 una carrocería descapotable con refuerzos en la plancha del suelo, pero su rigidez torsional era malísima y el coche se retorcía sin control cuando el motor bajaba a la potencia al suelo. Apenas se vendieron 1.900 unidades hasta 1971, cuando BMW decidió dejar de fabricarlo. Primero, por no ser un producto apto, porque iba mal, y segundo, porque además no cumplía la normativa que llegaba en esos momentos a Estados Unidos, su principal mercado, con respecto a los cabrios, que tenían que soportar su propio peso en el marco del parabrisas al volcar, cosa que en 1602 no hacían. Como sustituto se ofreció una versión con techo tipo Targa, pero tampoco tuvo éxito comercial, con 2.300 ejemplares vendidos entre el 71 y el 75, que además eran ensamblados por el carrocero Baur, porque BMW en ese momento no quería asumir los riesgos de producir propiamente sus descapotables, así que le colgaba el San Benito a un proveedor externo, cosa que legalmente en Estados Unidos también le beneficiaba si luego pasaba algo. Tras el 02 llegaba el E21, el coche que estrenaría ese nombre de Serie 3, y entre las novedades que tenía el coche llegaban los motores de 6 cilindros, primera vez que se colocaban en el coche más compacto de BMW, lo que le daba también un impulso comercial y un poquito más de interés. Pero entre las cosas destacables que os quiero comentar de este modelo, que tendría un éxito comercial brutal, colocando 1,2 millones de ejemplares, lo que era mucho más de lo que se había vendido del E21, pues también había una versión descapotable o medio descapotable. Como la situación comercial no estaba bien para los descapotables, especialmente en Estados Unidos, por ese cambio legislativo que os he comentado antes, lo que sucedía es que BMW optaba por entregarle los coches a Baur y Baur fabricarlos con una barra de refuerzo detrás del pilar B, a modo de semi-laudanet, se suele decir a ese tipo de carrocerías. No era un cabrio al uso como tendría que haber sido. Se vendieron muy pocos, 4.600 unidades entre 1977 y 1982, que teniendo en cuenta que del E21 se vendieron esos 1,2 millones, pues representa un porcentaje ínfimo. Para 1982 BMW lanzó al mercado el E30 y las cosas cambiaron. Por primera vez el modelo de acceso de BMW recibía una carrocería de 4 puertas, convirtiéndose ya de facto en la berlina orientada al todo uso que es ya hoy en día. Curiosamente, en el proceso no creció en longitud, quedándose en los 4,3 metros de largo que había tenido la versión anterior del E21.
No solo ganó la versión de 4 puertas, sino que a lo largo de su vida comercial ampliaría la oferta con la variante diésel en el 85, que sería el segundo coche con motor diésel vendido por BMW en su historia, y también llegaría a la carrocería Touring en el 87. Y entre todas esas nuevas variantes de carrocería y nuevas variantes de motorización estaba esta, la descapotable, desarrollada directamente por BMW. Originalmente, cuando salía el E30 al mercado, se recuperaba la idea de que Baur fuera el que fabricase las versiones descapotables dentro de su propio programa de carroceros, pero para 1986 BMW veía que era un mercado que iba creciendo y que cada vez le daba más importancia a nivel económico y de rentabilidad, así que decidió que mejor hacía ella misma el coche, y lo hacía también a nivel de ingeniería, preparando el coche directamente para que fuese un coche con buen comportamiento, a diferencia de lo que había sucedido con generaciones previas tanto del 21 como de los 02, que no tenían la rigidez de chasis necesaria para ir suficientemente bien. El E30 había comenzado a desarrollarse visualmente en 1976, con un larguísimo periodo de gestación, típico en la época, de 6 años antes de entrar en producción seriada. En dicho proceso se simplificó visualmente el concepto del E21. Fue el encargado de trazar las líneas maestras exteriores con la ayuda de nada menos que Hércules Spada, con dominio total de las líneas horizontales. A Spada y Boyer les dirigía Klaus Lute, que venía de haber dibujado el espectacular NSU RO 80 rotativo y que sucedía en su cargo a Paul Bracq. Las necesidades aerodinámicas de los productos de la época eran imperantes, por lo que respecto al E21 se quitó parte de la inclinación de la boca de tiburón del frontal y se suavizaron ciertas aristas. El problema de fondo para BMW es que no tenía dinero y el coche le iba a quedar viejo visualmente. Tanto es así que no podía exceder el proyecto $100 millones de coste total. Eso, trasladado a dinero de hoy en día, son 310 millones de euros. Con 310 millones no haces un coche nuevo, y menos todavía si tienes que desarrollar varias variantes de carrocería. Así que a los diseñadores no les quedaba otra que transferir prácticamente toda la plancha del suelo sin modificaciones y mantener todos los puntos duros para que no se les fuese de las manos el coste de desarrollo del proyecto. Visualmente el E30 por eso nació obsoleto. Y es fácil entender el contexto. Mercedes lanzaba en paralelo el 190e con una línea mucho más moderna y aerodinámica. Y Audi hacía lo propio con el todavía más rompedor 80 en 1986, dejando a BMW con un producto estéticamente viejo. Cuenta la leyenda que la jugada fue mantener un papel conservador en el plano estético para evitar perder clientela en el mercado estadounidense. Y el tiempo dio la razón a BMW con esa estrategia, ya que del E30 se venderían 2,34 millones de ejemplares en una larguísima carrera de 12 años antes del giro radical propiciado por el E36. De hecho, si bien en su momento era un coche que se veía viejo, especialmente por su tratamiento frontal frente a los modelos con calandras integrales y formas más curvas, con el paso del tiempo y la descontextualización de su época, porque ahora ya no vemos el E30 dentro de sus años, sino que lo vemos como un coche clásico, ese E30 ahora es más apreciado, visualmente hablando, de lo que era apreciado en su época. Con el bajísimo presupuesto disponible y la necesidad de crear formatos de carrocería extra, BMW no innovó respecto al E21 en prácticamente nada. La suspensión delantera seguía siendo una McPherson, aunque se pasó del sistema de brazo transversal independiente con estabilizador haciendo de brazo diagonal a incorporar una L como brazo guía inferior. Detrás hubo menos cambios, si cabe, manteniendo brazos diagonales tirados en chapa de acero estampada y soldada, articulados sobre una traviesa colocada por delante del diferencial posterior, atravesada esta traviesa por el árbol de transmisión y oficiando a su vez esta traviesa de soporte del diferencial trasero. La oferta mecánica arrancó con evoluciones de los motores vistos en el E21, pero creció con el paso de los años para cubrir todo tipo de demandas con versiones de 4 y 6 cilindros, inyectadas y carburadas según la variante, incluyendo la versión diésel que citaba antes, tanto turboalimentada como atmosférica. Nuestro protagonista de hoy es un 318i que llevaba montado el M40B18. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. La diferencia de este motor respecto a la generación previa de la motorización de 1,8 litros es que ya llevaba distribución por correa, además de alguna que otra cosilla más. Contaba este motor con 1,8 litros de cilindrada extraídos de cotas super cuadradas, 84 milímetros de diámetro por 81 de carrera. Tiene bloque en fundición gris, culata de aluminio, taques hidráulicos, un único árbol de levas en cabeza y 2 válvulas por cilindro. La inyección corre a cargo de un sistema electrónico Bosch Motronic, con una relación de compresión muy relajada, 8,8:1, para permitir usar gasolina de 91 octanos. Era capaz de girar a 6.200 vueltas, ofrecía 113 caballos a 5.500 y daba 162 Nm de par a 4.250 revoluciones por minuto, con poco ancho de banda, por lo menos en uso teórico. Por dentro era más evolución de lo que ya se había visto en el E21. Si se había estrenado ese formato del salpicadero mirando al conductor con un mueble de una sola pieza de plástico inyectado, pues aquí se mantenía esa misma idea con las salidas de aire, con todos los botones, todo mirando
hacia los dedos del conductor para que pudiese alcanzarlos fácilmente. Una posición de conducción de piernas estiradas, piernas alargadas, bajito respecto al suelo, cómoda y deportiva al mismo tiempo, que recuerda pues, a los BMWs más tradicionales, sin grandes innovaciones, sin grandes cambios, manteniendo lo que esperabas de un coche de este estilo. Todo es una oda a la ergonomía básica. Cuadro legible y discreto, todos los mandos cerca de las manos, fáciles todos de operar sin quitar la vista a la carretera, y un triángulo de volante, cambio de marchas y pedales perfectamente resuelto. Las plazas traseras en un cabrio como este eran un recurso para ocasiones puntuales, con poco espacio para las piernas, pero he de decir que claramente hay más sitio aquí que en un Audi 80 Cabrio. Además, ir atrás implica ir mucho más dentro del aire. Es un descapotable de esos que se disfruta más atrás que delante. La capota originalmente era de accionamiento mecánico, luego se ofreció un sistema electrohidráulico en el M3 y luego acabó convirtiéndose en un sistema puramente eléctrico para los últimos Serie 3 descapotables de la serie de 30. Una vez plegado el techo, este queda completamente recogido bajo una cubierta plana, lo que hace que el coche se vea como una suerte de lancha arriba estilizada con el techo abajo y escondido. Para evitar los problemas que había tenido BMW antes haciendo descapotables de estas series compactas, lo que hizo fue colocar 125 kilos de refuerzos distribuidos entre planchas que van por los bajos del coche para evitar torsiones, flexiones y flexiones transversales que sí tenían las generaciones previas para tratar de mantener un comportamiento dinámico digno, no maravilloso, y luego se reforzaba lo que era el marco del parabrisas, un marco de parabrisas que se reforzaba justo, entre otras cosas, por los requerimientos legales estadounidenses de que el coche mantuviese su propio peso una vez volcase, buscando además diagonalizar desde este borde del parabrisas hasta la parte de atrás del chasis para que la cabeza no tocase el suelo si llegabas a volcar, cosa que solo sucedía para los pasajeros delanteros. Si iba gente detrás, no tenía tanta suerte. El maletero no es particularmente pequeño, con 300 litros, lo que está muy bien para un cabrio de estas dimensiones. Este coche pesa poco a pesar de los refuerzos para convertirse en descapotable. Se queda en 1.295 kilos de homologación actual, con un reparto perfecto del 50% de esos kilos en cada uno de los dos ejes. Merced a la posición del motor por detrás del eje delantero con la caja a continuación, se puede disfrutar no solo de ese reparto de peso, sino también un perfecto control del momento de inercia y del índice dinámico. Gracias a ese peso recogido, aunque le dé potencia va justito, el coche no es precisamente lento. El CX es malísimo, 0,37, un aspecto que en los rivales le comían la oreja. Sea como sea, BMW prometía un 0 a 100 en 12 segundos. En su época, en las revistas del momento, lograba hacer el 80 a 120 en 8 segundos y medio, una cifra que la verdad está justita para moverse con seguridad y soltura a día de hoy. La punta la dejaba en 190 por hora, que teniendo en cuenta el 0,37 de CX, no me parece ni baja. Hacía muchos años que no me montaba en un E30 Cabrio, pero montarte es recuperar inmediatamente la misma sensación que ya había tenido en el pasado. Es un coche de esos que se disfruta como el Audi Cabrio de Martín, que probamos en el canal en la misma carretera. Es un coche de esos que no hace falta ir buscando derrapes, límites de adherencia para poder gozar conduciendo. Es un tipo de coche que te conecta con la carretera y con lo que te rodea. Ahora mismo que son las 10 de la mañana y todavía no hace una chicharra veraniega de 40 grados, pues me va pasando por aquí la brisita fresca al lado del pantano y vas escuchando las cigarras y los pajaritos y te va dando los olores estos entre verano y después de la primavera y vas disfrutando de todo ello y lo haces a la vez conectado con la carretera a través de un coche que, sintiéndose analógico, no se siente especialmente viejo, porque lo que tiene de 30 es que es un coche que por tacto de motor, por tacto de la inyección, por tacto suave del cambio, aunque tiene recorridos muy largos, por tacto de los pedales, por la asistencia muy marcada de la dirección, hace fácil conducir, pero al mismo tiempo el propio tarado de las suspensiones, el propio comportamiento dinámico hacen también que notes el coche pues conectado con el asfalto y que te va subiendo información. Podemos decir que a nivel estructural es radicalmente distinto a los cabrios de vieja escuela. Es un coche que ya se empieza a notar rígido, aunque los baches cortos y las roturas del asfalto hacen que vibre el marco, las pérdidas de adherencia también hacen que vibre el marco del parabrisas, pero en términos generales es un coche que se siente bastante sólido a pesar de tener, pues eso, el techo cortado básicamente. El motor de 4 cilindros es voluntarioso, no es un tiro este coche, ni quiere serlo, pero tiene una respuesta suave, armoniosa, desde poco más allá de las 2000 vueltas
hasta arriba el corte, aunque viendo las cifras parezca que el par está muy arriba, realmente es un motor que no tiene problemas en ofrecer par en baja y eso ayuda a esta experiencia de conducción. Un cabrio de vieja escuela en el sentido de que tienes el parabrisas para adelante y todo libre hacia atrás, lo cual hace que te sientas más conectado con el ambiente que en cabrios más modernos donde va más metido el conductor dentro del habitáculo para ir más protegido. Aquí tengo una línea de cintura baja, la visibilidad es cojonuda, el pilara es súper vertical y el hecho de llevar ventanucos adicionales en las puertas facilita el hecho de que no se te cuelen turbulencias directamente a la cara y hace que sea más agradable conducir. Es un coche, pues, placentero. Es difícil explicar todo esto, lo intento siempre, pero siempre vuelvo a la misma esencia de conducción. No necesariamente con estos coches tienes que ir como un tiro para sacarle todo ese partido y todo ese gustito a coche clásico al mismo tiempo que coche moderno, coche fiable, coche que lleva aire acondicionado, que funciona muy bien, así que lo puedes llevar en autovía si tienes que hacer un viaje más largo, pero sobre todo se disfruta en esas rutas mañaneras con la fresquita que todavía puedes aprovechar y sacarte el coche a conducir pues el fin de semana para hacer unos cuantos kilómetros. Incluso lo podrías usar en el día a día para utilizarlo sin más problemas porque son clásicos que siendo viejos no necesariamente son complicados de mantener funcionando. Pedal de freno, pues como no lleva los servofrenos estos asistidos de los años 90 y de principios de los 2000, pues tienes un tacto progresivo y fácil de modular. No es un coche que frene especialmente mucho, de hecho los frenos se nota que se le calientan a la que hemos estado haciendo pasadas, pero por todo lo demás no le veo problemas porque están alineados con la prestancia que tiene el coche. A pesar de ser un E30, a pesar de ser trasera, tampoco me imagino a la gente poniendo el coche de lado. Y cierto es que cotizan más los 6 cilindros, tanto el 320 como el 325, pero diría que el 325 probablemente me queda la sensación, viendo que este coche ya algo se retuerce, que probablemente no sea el formato de carrocería más tradicional. Os voy a decir, veo estos coches más con estas motorizaciones que con la motorización M3 que se llegó a fabricar, que no se hicieron ni 1000 unidades de este coche. Pero es que no le veo el sentido a tener un coche más deportivo con el techo abierto cuando la dinámica vehicular del coche, con los retorcimientos que tiene, pues parece no querer absorber ese extra de potencia. Este coche va suave de suspensión, no es para nada incómodo, va blandito y eso hace que se mueva un poco en los laterales cuando estás pasando curvas, pero también te facilita leer el paso por curva que estás teniendo, porque la progresión entre inclinación de carrocería versus cuánto volante meto versus cuánto se endurece la dirección está todo tan perfectamente alineado que te permite leer perfectamente lo que está haciendo el coche en cada momento y eso es justo lo que te conecta con el asfalto. Este coche fue un éxito comercial. BMW colocó del E30 Cabrio 140.000 ejemplares, muchísimos para un cabrio de este formato. Era un momento, cuando salió este coche al mercado, que este tipo de carrocerías tenían demanda. Por eso luego tuvo continuidad, tanto en el E36 como en el E46, como todos los Serie 3 que han venido después, aunque cada vez pues, hayan funcionado menos comercialmente. La realidad es que hoy en día, como clásico, me parece un coche muy interesante para aquellas parejas que ya hayan pasado esa fase de la adrenalina pura en sus compras automovilísticas y busquen un tipo de disfrute, pues eso, distinto. Se pueden disfrutar de muchas maneras distintas el hecho de conducir coches y coches clásicos, y esto lo dije con el Audi Cabrio y lo reitero aquí. Además, esta versión con el 4 cilindros le pesa menos el morrete que a los 6 cilindros. Cierto es que no tienes el bonito sonido y la respuesta llena del 6 cilindros, pero también tienes esa ventaja de que el morro no le pesa, algo que ya vimos por ejemplo en el Serie 2 Coupé moderno, donde también pasaba algo parecido, que con el 220 que probamos tenías una entrada un poco más ligera del tren delantero que la que teníamos con el 240, perdón, que era de 6 cilindros. Aquí se replica esa sensación de que el morro quiere entrar más. Respecto al Audi Cabrio, me parece un coche que se siente más ligero, mucho más neutro, el reparto perfecto de pesos del 50 al 50 hace que el coche rote del punto de ahí atrás, rota, no tienes un morro al que le cuesta entrar, directamente entra en la curva y te acompaña todo, inclinando y trabajando las 4 ruedas al mismo tiempo, al unísono, inclinando toda la carrocería a la vez y jugando de manera fácil en los cambios de apoyo, una izquierda que tengo aquí, derecha, todo muy progresivo, muy limpito. Es fácil de llevar este coche y eso te saca más sonrisas por kilómetro y te hace más progresivo y llevadero el jugar con el coche que en el Audi Cabrio, donde tenías un tren delantero mucho más mandón, más incisivo,
pero también con más kilos, y la trasera parecía que iba ligera y que iba un poco desconectada de la situación. También era un poco más seco. Este coche tenía una rodada más sofisticada, podríamos decir, respecto a lo que tenía el Audi Cabrio. Respecto a un E36, el E36 mejoró clarísimamente en todos los aspectos, sobre todo por la calidad de rodadura, vamos a decir. Pero es una página distinta del libro. Este coche es más tradicional, podríamos decir. Tiene más que ver con el E21 y con esa serie 02 de lo que luego tienen que ver los E36 en adelante. Digamos que este es el último BMW más pureta, y después se pasa a página con el E36 y se empieza un avance hacia otro tipo de coches más maduros, más trabajados, más completos, pero también tal vez menos puretas en esa conducción. Ya no quedan gorras de PowerArt en la tienda de Quimoa, me temo, pero tenemos algo que compartir contigo. El próximo sábado 30 de noviembre vamos a estrenar en premiere exclusiva uno de nuestros próximos documentales en el Autocine de Madrid. Un evento para 300 coches donde pasaremos una entretenida tarde, incluyendo un concurso entre los asistentes para el coche más chulo del parking, el que venga de más lejos, una sesión de trivial automovilístico y una charla con protagonistas del documental antes de su proyección. Un plan que nos llevará desde las 5 de la tarde hasta las 10:30 de la noche y en el que te puedes preinscribir ya a través del enlace que aparece en la casilla de descripción del vídeo o usando el código QR que aparece en pantalla. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo encontrasteis este coche? ¿De dónde salió? ¿Siempre habías querido un E30 Cabrio? ¿Fue una cosa que te apareció así y no pudiste decir que no? Mira, yo y mi hermano, yo soy un gemelo, y mi hermano siempre nos gustaron los coches desde pequeños. Cuando éramos niños vacacionábamos en Sevilla y los dueños de esa casa siempre tuvieron un E30. Un 318 y ese negro, siempre lo quisimos. Siempre y ese además. Siempre soñábamos con ese. Con la antiniebla amarillo, era la idea. Entonces dio la casualidad que con un vecino que teníamos cerca, que también tenía un IS rojo, pues comentando las cosas se hablaba. Ostras, un coche, un E30, ¿cómo me gustaría tener un E30? Dio la puñetera casualidad, perdona la expresión, que 2 semanas después descubrimos este coche. Lo descubrimos detrás de una nave. Era la casa de unos gatos durante 8 años, al parecer nos dijo el dueño, y bueno, con problemillas que tuvo el coche. Es decir, ¿que queríamos un BMW? Sí. ¿Era el que queríamos desde niños? Sí, y nos surgió esto. Aunque también somos propietarios, tanto mi hermano y yo, de otras carrocerías, tanto de... Yo mantengo un 320 Ci de 46 y mi hermano un 318 E36. Y al final es como siguiendo la continuación de, digamos, de la colección de Serie 3. ¿Cuando lo cogisteis funcionaba o cómo estaba? No, no funcionaba. 8 años parados, según pareció, era un problema según el dueño de la alarma, según el mecánico que lo arregló era de la bomba de inyección. Al final, cuando conseguimos sacarlo
y repararle todo el tema de combustible porque está oxidado, el depósito de combustible, la bomba de combustible. Al final nos dimos cuenta que el fallo del coche porque se quedó parado era un relé. Fíjate por qué chorrada puede quedar un coche parado. Toda la vida queriendo un E30, cuando te sientas a conducirlo por primera vez, ¿es como esperabas o chasco, más analógico que el E36, más analógico que el E46? Cada carrocería tiene lo suyo, es decir, es cierto que el 6 cilindros del E46 tiene la potencia y tiene la suavidad, es seguro, es un coche seguro, por eso no me lo quito, pero realmente con quien disfruta es con este coche. El E36 también lo disfruta, pero es diferente. El E30 aparte, cuando el tema analógico, los tactos, muy diferente, es muy analógico, muy ochentero. Muy ochentero. Tema de recambios, ¿cómo está para estos coches? Al parecer puede encontrarlo. El problema está que a veces, por ejemplo, el aforador de combustible no lo encuentra. Es algo que no hay. El que tiene, por suerte, siendo coche analógico, se pudo limpiar, desmontar y funciona de momento, pero no sabemos mañana. ¿Alguna intención de venderlo, de quitároslo? En principio no. En principio. No. Es cierto que siempre nos han tanteado comprarlo. Es cierto que el valor del mercado sube en esta carrocería, sobre todo, incluso de locura, es para especular y todo. Y realmente me pongo a pensar que si lo vendes, al final no tienes este coche, no puedes encontrarlo. Y seguramente no lo puedas volver a comprar en la vida, porque seguirá subiendo. Claro. Es una liada. Pues muchas gracias por haber venido desde tan lejos para enseñarnos el coche. De nada, hombre. Arreglado. Es curioso cómo evolucionan las cosas. Esto es un Serie 3 y mide 4,3 metros de largo. Un Serie 3 de ahora mide más de 4,7 de largo. El sucesor real de este coche no es la Serie 3, es la Serie 2 Coupe. Y la Serie 2 Coupe no tiene versión descapotable. Así que podemos decir que este coche no tiene sucesor directo dentro de la gama de BMW. Me diréis, ¿el Serie 4 sí que lo hay descapotable? Sí, pero es un coche que es masivamente más grande. De hecho, el Serie 4 es un Gran Turismo. Lo contamos en esta misma carretera cuando hicimos el vídeo de ese propio aparato, porque es un coche mucho más, ¿cómo decirlo?, de piernas largas, de largos viajes, de potencia, no tanto de sentir la carretera. Deberías de ser ese Serie 2 Coupe el que tuviese una versión descapotable para acercarse a este concepto, pero es que el mercado ya no digiere descapotables. El descapotable más vendido el año pasado en Europa fue el Mini Cooper descapotable y se vendieron menos de 20.000 coches. El segundo más vendido fue el T-Roc Cabrio de Volkswagen y lo van a dejar de fabricar porque a Volkswagen no le sale a cuenta tener un coche fabricando 12.000 ejemplares al año. No sé si en el futuro volveremos a querer comprar descapotables, pero ahora mismo la cosa pinta mal. De hecho, el Serie 4 descapotable, ese que os digo que no es el sucesor directo de este coche por dimensiones, ese coche vende menos de 10.000 al año. Es muy difícil justificar una inversión para tener un descapotable más allá de que la marca por propio prestigio lo quiera mantener porque le venga bien dentro de la gama o le salgan las cuentas de manera bastante creativa. Respecto al E30, como todo E30, es un coche que ofrece una sensación de conducción mucho más pura, analógica y tradicional de lo que te puedes encontrar hoy en un coche con esta motorización, y siendo descapotable además agrega otros dos factores, que es ese tipo de conducción que dista mucho de la adrenalina pura y las cifras contra la barra de bar, de decir que acelera un porrón o que tiene no sé cuántas Gs de paso por curva. No va de esto, este coche va como cuando probamos el Audi Cabrio de Martín, va de disfrutar de la conducción, de conectar con la carretera, de conectar con el aire que te rodea, una sensación más cercana a una moto podríamos decir, pero sin casco. Además una sensación de cabrio puro, porque en estos coches sí que en las plazas delanteras sientes que vas descapotado, cosa que en los descapotables modernos, que se mete el parabrisas mucho más hasta atrás y nos abrazan mucho más, en las plazas delanteras no tienes esa sensación de ir a coche descubierto. Todo ese tipo de sensaciones son las que te pueden servir para conectar con un coche de estos si tienes claro que lo quieres disfrutar más plácidamente y tranquilamente conduciendo y buscando otras facetas de la conducción que no por no ser deportivas puras no tienen por qué ser agradecidas. Y ahora vamos con nuestro patrocinador, con Wallapop, que nos permite ver los precios y las cotizaciones de los coches que probamos, especialmente de estos usados, pero interesantes. Así que nos vamos a ir aquí a buscar BMW Serie 3. Lo que vamos a hacer es fijar el año hasta el 92, 93, 94, 93, venga, hasta ahí. Solo nos van a salir ya E30 y Series 3 anteriores, si es que hay alguno. Se está cargando, me faltan las fotos.
Aquí hay ya. Empiezan a haber E36s porque son del 93, 91. Lo que pasa es que nos vamos a quedar con los cabrios. Y cuando pongamos solo cabrio, mira qué chulo este. Un 325. Sí que es cierto que es 4 puertas. Pero no nos vamos a perder, Guille. Vamos a poner aquí cabrio. Y vamos a ver cuántos cabrios, que ya serán E30 solo, nos salen. Si es que le da la gana de buscar. Aquí tenemos 1, 2, 3... Y vamos a empezar a mirarlos. Venga, del 93, de las ultimísimas unidades, 18.000 euracos para este, 129 caballos. Se me ha vuelto a quedar el ordenador patatieso. Esto es el calor. Una unidad que tiene aspecto digno, la verdad, por dentro y por fuera. Interior con cuero. Y vamos a ver la descripción. BMW 30 cabrio, coche impecable, libro de mantenimiento, 109.000 kilómetros, facturas demostrables. Hombre, la parte buena del coche que vende Alex es eso. Si tiene el libro de mantenimiento sellado desde que el coche era nuevo, pues es un unicornio. Pero 18.000 eurazos por un E30 cabrio se me hacen bola. ¿Qué queréis que os diga? 19 para este. Están caros, 180 caballos es un 320i con el motor cambiado a un 325. No sé yo hasta qué punto... Correa de distribución, tacos de motor, bomba de agua, grupo trasero de 325, todo de 325. Importante, todo homologado, ITV ok, eso es importante, sí. Precio para cambio 26.000 eurazos. Sin cambio 19. A ver, yo no pagaría 19.000 euros por un E30 cabrio, aunque tenga metido el motor del 325. Me parece caro de narices, pero yo qué sé, si es lo que pide por aquí Selfa, pues será, esta unidad está en Madrid, será porque es lo que entiende el que cotizan. Seguimos, otra unidad, a ver. 16.500 por un 325i. Esto ya es un precio más normal. La verdad es que el coche parece estar de serie. Muy cuidado por dentro. Vamos a ver la descripción. 267.000 kilómetros. También es normal para los años que tienen estos coches. Charlie lo vende. Es del 91. En trámites de matriculación como histórico, motor recién reconstruido parcialmente. Completamente de origen, nacional, 2 dueños. Cuero natural BMW, negro recién tapizado. Por eso tenía el interior la pinta que tiene en Madrid. Pues si está en proceso de convertirse en histórico, yo esperaba que tuviese placa histórica antes de meterme a comprar. Placas además tachadas ahí, difícil de enterarse. 16.500. Seguimos para bingo, otra unidad, a ver. 13 para este ya está convertido en histórico, pero es automático. Tiene buena pinta visual, por lo menos el interior. Unos bonitos Bilstein. Ah, mira, tiene limpiafaros. 320, 30 cabrio automático en buen estado, neumáticos nuevos, amortiguadores Bilstein, bomba de agua, correa de distribución, 135 kilómetros, entiendo que sean 135.000, radio Bavaria de la época, llantas BBS de 14, recién catalogado como histórico, en Madrid. Pues tiene buena pinta y no es especialmente caro. La cosa es que queráis uno automático, que igual encaja, la verdad, el cambio automático con el espíritu del coche, aunque puede ser que no queráis un E30 automático. 15.000 euros para este del 91, 318i, es como el que hemos probado. Soy el segundo propietario, 180.000 kilómetros, unidad en Campusos, 18.000 euros. O sea, no esperaba yo que estos coches estuviesen tan caros. Como no he mirado, mira, matrícula de histórico. Este está más trotadete por dentro, 15.000 euros, con su ITV pasada. Proyecto del 92, 3.800 euros, unas llantas cambiadas, no sé, menudas fotos. BMW 320 30 cabrio, capota eléctrica para restaurar, se vende tal cual está documentado, no mareéis. El Campillo del Moro lo vende David, tiene curro este coche, las fotos son un poco captura de pantalla paupérrima y encima medio recortadas. Si queréis un coche proyecto, la verdad es que este es un proyecto de esos importante, voy a decir, porque tiene tela, no sé qué recambios tendrá, no sé nada, no sé caletas ni nada, pero parece que es un proyecto de esos para alguien que tenga tiempo y ganas de trabajar mucho. 12.900 euros para este, buen color, buen precio, empecemos por ahí. Cerrando ahí la capota, interior claro. Oye, pues pinta bien. Poco sobadete el volante igual, pero vamos, que es más barato que todos los que hemos visto los demás. 113 caballos, es un E30 cabrio, vale, es un 118 por la potencia que tiene.
Matriculado ya como histórico, es manual de 5 velocidades, muy buen estado de conservación, asientos deportivos en cuero, llantas BBS originales, volante Momo. Está en Torremolinos, está para usar y disfrutar. De todos los que hemos visto, este que vende Pepe es el que me parece que mejor representa la relación precio-producto que yo esperaba ver cuando me he metido aquí en Wallapop para unidades de este estilo. Es muy parecido al que hemos probado y tiene la pintura bien. Y vale 13, no vale 20. Qué sé yo. Última unidad, 21.9. Madre del amor hermoso. Vale, es un 325i, 123 caballos, automático además. 89.000 kilómetros en el real. Pues este está a un precio que a mí se me antoja caro. Tiene buena pinta el coche, pero es automático, lo cual reduce el precio. Y es siempre una problemática. Están caros los E30s en general, están caros los E30s descapotables en particular. Aquí hay uno en 12, con 170 caballos, es un 325, esto tiene un precio más lógico. Yo esperaba verlos, pues eso, en 12, 14 a lo sumo, pero ya hemos visto que no es el caso. 10 alguno esperaba ver. Está la cosa complicada con los E30s, ¿eh? Cierro este vídeo preguntando una pregunta al aire que me parece que sé la respuesta, pero no me la quiero responder a mí mismo. ¿Volverán a estar de moda los cabrios? La respuesta es no. Espero que sí, pero me parece a mí que soy un cenizo y que no va a funcionar. Y como no volverán a estar de moda, probablemente, por lo menos en el corto o el medio plazo, no se van a seguir fabricando. Y como no se fabrican, todo el que quiera un cabrio tiene que mirar hacia atrás, hacia el pasado, para comprarse un clásico. Ya que te pones a mirar hacia atrás, pues este tipo de coches que te conectan más con la carretera que cabrios más modernos, me parecen una excelente opción, sobre todo si vivís en zonas que no se parezcan a los veranos de esta zona centro del páramo del Secarral, donde es muy difícil conducir descapotado. Pero si estáis más cerca de la costa, si estáis en un clima más suave, probablemente le podáis sacar mucho más partido y disfrutar mucho, incluso en familia, con estos coches que aceptan hasta 4 plazas yendo a concentraciones o yendo a circular tranquilamente por una carreterita al lado de un pantano, al lado de la montaña o al lado del mar. Esto es todo lo que os quería contar yo del E30 Cabrio. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, nos queréis contar alguna aventurilla, la podéis dejar abajo en los comentarios. Si yo no tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta powerar? Puedes visitar la web de Kimoa para comprar la nueva colección Aston Martin de Alonso y puedes ayudarnos a nosotros para seguir creciendo con este canal convirtiéndote en mecenas, pulsando el botón unirse que está al lado del de suscribirse, aquí debajo del vídeo. Los mecenas del canal disfrutan del canal de Telegram privado que compartimos con los propietarios que han aparecido en el apartado de usados hiperinteresante y donde además pueden comentar con nosotros lo que les venga en gana. Además, organizamos para ellos eventos, actividades y visitas como las que hemos tenido hasta ahora en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, o la visita que acabamos de tener en el Museo y Circuito Fernando Alonso con carreritas incluidas. Si te apuntas ahora, seguro que llegas para la siguiente.